Comenzamos con esta serie de bibliografía selecta de Stephen King tras la presentación biográfica del primer vídeo y, como no podía ser de otra manera, comenzamos con su primera novela publicada y primer gran éxito, que es Carrie. Según relata, para hacer este comentario utilizaré la edición norteamericana que se publicó en ocasión del 25 aniversario de la novela en 1999, editorial Joder, y la versión española publicada por Plaza Janés en 1984 con traducción de Gregorio Blastelica. Según cuenta precisamente en la introducción a la edición citada de 1999, Stephen King relata que escribió Carrie entre finales de 1971 y principios de 1972, cuando contaba con 24 años. Como ya comentaba en el vídeo anterior, la novela se vendería un año más tarde, en la primavera de 1973, pero no se publicó hasta el 5 de abril de 1974 por Doubleday en tapa dura y poco más tarde por New American Library en edición en rústica, que fue la que más se vendió, llegando a venderse 1.300.000 ejemplares solo aquel año. Tanto el adelanto económico que recibió King como la venta de tal tirada le consagraría como escritor de terror y, por lo tanto, pasó, como ya dije en el anterior vídeo, pasaría a ser ya escritor profesional, abandonando por tanto la enseñanza. Volviendo a la introducción, King relata que para el personaje de Carrie se inspiró en dos chicas que conoció cuando él era adolescente. Cuando él tenía 14 años, compartió clase con una chica que sufría acoso escolar, lo que hoy día denominamos bullying, por su forma de vestir, que era de una manera más bien recatada, pobre, no variaba su vestuario. Cuando finalmente lo hizo, sí recibió todavía más burlas. Tristemente, cuando esta chica ya fue mayor, antes de cumplir los 30, según relata King, acabó suicidándose. También esto es por la parte del bullying o acoso escolar. Por la parte del fanatismo religioso, habla de otra chica que tenía 16, o al menos él la conoció cuando tenía 16, estuvo trabajando brevemente haciendo una mudanza en casa de su madre. Dicha madre era una fanática religiosa y la chica sufría ataques epilépticos que también provocarían su muerte antes de cumplir los 30 años. De estos ataques epilépticos y de algunos artículos que leyó que estaban de moda en la época sobre los poderes paranormales, se basaría para desarrollar la parte de superpoderes, de poderes psíquicos más bien, de la chica y el fanatismo religioso de su madre. Como digo, uniendo estos dos personajes reales, pues crearía el inolvidable personaje de Carrie White, que es la base que da título a la novela y es la protagonista absoluta. Carrie White, por tanto, tiene 16 años, es huérfana de padre, criada por su madre, y la madre, como ya mencionamos, por lo que sabemos de los anteriores, de las personas reales en las que se basa, es una fanática religiosa. Tiene a la hija completamente controlada, no le deja vestir a la moda, la tiene completamente sometida, no le deja salir con nadie, y este aislamiento provoca las burlas de sus compañeros desde que está en primaria. Ahora que tiene 16 años sigue sufriendo acoso escolar, todo tipo de burlas y bromas pesadas, hasta que llega esto al culmen cuando tiene su primera
menstruación estando en las duchas del vestuario de gimnasia. Que las chicas la agreden, se burlan de ella, le tiran tampones y sufre un gran trauma porque su madre nunca le ha explicado lo que es la menstruación. Esta situación coincide a medida que se ha ido desarrollando su pubertad, que Carrie White empieza a ser consciente de unos poderes que tiene desde niña, de telequinesia, es decir, de poder mover objetos con el poder de la mente, que como veremos tendrá importantes consecuencias. Mientras tanto, el hecho de que la agresión que sufre Carrie durante su primera regla en las duchas del instituto da lugar a que dos de las compañeras de clase actúen de manera diferente. Sue Snell, que es digamos la parte buena del grupo, se arrepiente de lo que ha hecho y tiene un plan para disculparse con Carrie de una forma bastante original. Por otra parte, Chris es la mala de sin contar a Margaret White naturalmente, a la madre de Carrie, es la mala de las compañeras del instituto, que lo que planea es una venganza, porque le culpa a Carrie del castigo porque toda la clase que se ha burlado de Carrie sufre una sanción de quedarse haciendo gimnasia después de las clases durante un tiempo, y como Chris se niega a cumplir este castigo, sufre otro mayor, que es la prohibición de asistir al baile de gala de fin de curso. La noche de la promoción, que es una tradición en los institutos y colegios norteamericanos, cuando uno termina la enseñanza secundaria, pues lo hemos visto en muchas películas. Hay un baile que las parejas visten de gala, toman ponche, acuden los profesores, etc. Entonces Chris queda excluida de ir a esta fiesta y paralelamente adelanto, aunque estoy ya desvelando un poco más, pero todavía es principios de la novela, el plan que tenía la protagonista buena de las compañeras, Sue, para disculparse con Carrie, es pedirle a su propio novio, Tommy, que es bastante popular y atractivo, que le invite a Carrie a que la acompañe en el baile de fin de curso. Entonces, en este baile de fin de curso se va a juntar, digamos, la disculpa de Sue, en que Tommy invita a Carrie a la fiesta, y Chris planea, que no puede ir a dicha fiesta, pues planea una curiosa venganza también. Todo ello tiene que ver con la sangre menstrual y la sangre de dicha venganza, que veremos. Ya digo, quien no haya leído la novela, ahora sería el momento de parar el vídeo y ponerse a leerla para ver en qué consiste la venganza de Chris y cómo va esto a tener muy negativas consecuencias para todos. A partir de ahora ya continúo analizando para quienes sí hayan leído la novela o no estén interesados en leerla y solo prefieran saber de qué trata. Por cierto, no mencioné la extensión. Es una novela relativamente corta, teniendo en cuenta la extensión que tiende Stephen King a hacer con sus obras. Las novelas suelen ser largas y los relatos también suelen ser largos, pero Carrie solo tiene 242 páginas. Tiene una estructura en parte epistolar o documental, con lo cual se imita bastante al estilo de la novela Drácula de Bram Stoker. Es decir, hay fragmentos, aquí serían de libros, revistas, periódicos y testimonios ante una comisión de investigación por todo lo que va a suceder durante la famosa venganza de Carrie, lo que llaman incluso la comisión White, una imitación de la comisión Warren que hubo por el asesinato de John Kennedy. Es decir, se intercalan estos artículos de libros o revistas o periódicos o interrogatorios de la Comisión White sobre
la venganza y que ya sabemos, para los que hemos leído la novela, cómo con sus poderes destruye, incendia y arrasa no solo el instituto, sino todo el pueblo de Chamberlain, que es donde ocurre naturalmente en Maine, escenario de la mayoría de las novelas de Stephen King. Todos estos libros y artículos que se supone que se publican después del suceso se intercalan con una narración en tiempo real, en tercera persona, de lo que sienten, piensan y hacen pues los principales personajes, sobre todo femeninos. Naturalmente Carrie es la protagonista absoluta, pero también aparece el punto de vista de su madre Margaret, de Sue, de Chris, y los únicos personajes masculinos que tienen algo de protagonismo son Billy Nolan, el novio de Chris, porque Tommy Ross apenas aparece, solo hay una página en la que se ven sus sentimientos o pensamientos, aparece su propio punto de vista, no a través de Sue o de Carrie, que es de hecho cuando fallece. Y los profesores del instituto que solucionan el problema que tanto tiempo han tardado en darse cuenta que sucede, como muchas veces en la vida real. La entrevista con el padre de Chris es un buen ejemplo de ello. Visto cómo es esta estructura, es decir, el punto de narración en tercera persona, combinación de unos personajes femeninos, digamos que transcurre todo en tiempo presente, pero luego hay un salto adelante en el tiempo, intercalándolo con dichos artículos y, y libros, fragmentos de libros que se publicarían después. La novela tiene claramente tres partes, es decir, está estructurada en tres partes, parte 1, parte 2, parte 3. Lo que ocurre es que la parte 1 y la parte 2 prácticamente son todo el libro y son aproximadamente igual de extensas, y la parte 3 tiene apenas 7 páginas. La primera parte se llama Deporte Sangriento, porque insisto que todo tiene que ver con la sangre menstrual de Carrie, la sangre que precisamente para transmitir el mensaje de venganza ya citado, como sabemos los que hemos leído la novela, la venganza de Chris consiste en que le van a arrojar sangre de cerdo cuando ella consigue ser coronada reina del baile. Entonces, de ahí lo de deporte sangriento, ¿no? La primera parte empieza con la menstruación de Carrie en la ducha, en las duchas del gimnasio, y acaba cuando el novio de Chris y sus amigos van a una granja de cerdos a matar a un cerdo para conseguir sangre para dicha broma. Entonces esa es la primera, se abre y se cierra con esos episodios sangrientos y por eso se llama deporte sangriento. La segunda parte, Prom Night, noche de la promoción, pero que es la noche del baile, empieza cuando Carrie, que ya ha sido invitada por Tommy a ir al baile, se ha animado a ir, lo cual naturalmente supondrá un serio enfrentamiento con su madre. Como no tiene dinero para comprarse un vestido, ni siquiera la autorización de su madre para ir, a la que tendrá que obligarle usando sus poderes para acudir al baile, hace su propio vestido, teje su propio vestido de gala, de fiesta, y transcurre todo hasta la escena cumbre con la broma sangrienta que provoca la venganza sangrienta y finalmente la muerte de Carrie, que como sabemos es apuñalada por su madre y finalmente fallece. Quien encuentra a Carrie moribunda también sabemos que es Sue, que claro, al haber invitado haciendo ese acto de redención o contrición, pidiéndole a su novio que invite a Carrie a la fiesta y por lo tanto ella voluntariamente decida no ir y perdérsela, pues acaba saliendo a la calle cuando se entera del incendio y destrucción de medio pueblo y encuentra a Carrie moribunda, y ella también tiene la menstruación en ese momento, y ahí termina la segunda parte, con la muerte de Carrie y Sue Snell, que tiene su propia menstruación
y se cierra un poco el círculo otra vez. Las últimas 7 páginas, llamadas Restos del naufragio, empiezan pues con un documento bastante original que es una copia del certificado de defunción de Carrie, como si fuera sacado directamente del hospital. Y bueno, tras algunos fragmentos, aquí ya no hay parte narrada en tiempo presente, sino solo partes de estos supuestos documentos que se publicarían después, tras la conmoción mundial, nacional, por la destrucción del pueblo de Chamberlain. Termina con una carta publicada, o sea, que se escribe 9 años después de los hechos, en otra punta del país, en el sur profundo. En dicha carta habla de nuevo sobre una niña con superpoderes, que tiene una niña pequeña que tiene poderes también de telequinesia, como amenazando que habrá una segunda Carrie en el futuro. Es una forma bastante interesante y original de cerrar la novela. Vista así la estructura, completaré el análisis mencionando pues los principales pasajes de la misma, los que más considero brillantes de esta novela tan brillante. En general, todas las veces que aparece Carrie, todos sus pensamientos, sentimientos son bastante logrados, teniendo en cuenta que cuando un escritor toma un personaje protagonista, lo normal es que sea de su sexo y edad. Es decir, un hombre adulto tiende a poner a un hombre adulto como protagonista. Aquí Stephen King pone como protagonista a una chica adolescente, con todo lo que eso... Bueno, comenta que Tavi, que también es escritora, le ayudó un poco con esta visión femenina de los personajes, pero en todo caso el mérito es suyo y está muy conseguido todas las veces que sale Carrie. También es muy realista la entrevista del padre de Chris que va a ver al director del instituto, y es el típico padre que siempre protege a su hija, aunque haga lo que haga. Es decir, va a protestar, no a pedir disculpas o ver cómo se puede solucionar el mal comportamiento de su hija, sino a decir que su hija, a pesar de no haberse arrepentido del acoso al que sometió a Carrie y otros problemas disciplinarios que provocó en el pasado, que debería ir a la fiesta. Incluso pide el despido de la profesora de gimnasia, que había llegado a bofetear a Chris cuando le faltó el respeto. Es una escena bastante, es un pasaje bastante conseguido, el diálogo entre el director del instituto y el padre exigente, que muchos directores ya conocerán, y por supuesto el momento de la coronación en la noche del baile, que es cuando Carrie sufre la broma que le arrojan la sangre de cerdo delante de todo el mundo, y lo que es peor, todos se echan a reír, que no pueden evitarlo. Y entonces ahí comienza su venganza. El momento en el que comienza, le arrojan la sangre, ella sale corriendo y empieza la venganza, como sabemos, cerrando las puertas del gimnasio, provocando que caiga la ducha, y eso provoca un cortocircuito con que se enciendan las duchas, el sistema de irrigación antiincendios, y eso provoca un cortocircuito con el sistema eléctrico, con lo cual comienza el incendio. Y ahí pues hay fallecen muchas personas, etc. Y luego esto se continúa haciéndolo por el resto del pueblo con gasolineras y demás. Pero el momento de la masacre la broma macabra y la masacre del gimnasio es el mejor momento de la novela, el momento más cumbre. Empieza con una visión muy breve de Carrie y de Tommy cuando reciben el premio, los aplausos, son coronados los reyes de la fiesta, y luego el suceso en cuando les lanzan los baldes con sangre se relata desde el punto de vista de Chris, que está ahí escondida con su novio para tirar de la cuerda que haga caer los baldes, y luego se ve el relato
a posteriori en una entrevista en el futuro de una chica que sobrevivió, que es Norma Watson. Es un personaje secundario, pero es como el punto de vista desde fuera, lo que se ve, cómo le lanzan la sangre y luego de pronto se cierran las puertas, cae el agua y el incendio. Todo está contado a través de Norma Watson. Hay también un intercalado de cómo a Tommy le cae un balde en la cabeza, pierde el conocimiento. Es la única vez que sale su punto de vista. Y, y ya digo, este momento está narrado desde un punto de vista simultáneo. Luego hay varios saltos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para ver cómo sucede la destrucción de la ciudad desde el punto de vista de varios personajes. Por ejemplo, Chris y Billy, que van a pasar la noche juntos a una especie de motel, pero luego les despiertan para decir que el pueblo se está incendiando. Y Sue, como ya hemos dicho, que se quedó en casa y ve las sirenas, oye las sirenas de bomberos y se encuentra con que todo está en llamas, hay explosiones, etc. Y luego también hay otros testigos que hablan ante la comisión White, como Thomas Quillian. Este es un personaje curioso porque, a pesar de la fama que tiene King como escritor de terror, siempre pone toques humorísticos. Entonces aquí Thomas Quillian es el personaje simpático, gracioso, un borracho que voluntariamente se encierra en la celda de comisaría, le dejan incluso con la puerta abierta para que pueda entrar y salir, pero lo hace voluntariamente cada vez que se emborracha para evitar meterse en peleas. Entonces él también habla ante la comisión y dice cómo vio a Carrie White ensangrentada por la calle y que provocó que ardiera la gasolinera, etcétera, etcétera. Y eso sería lo más destacado de todo el libro. No es poco, ya digo, la novela es muy buena, no solo la primera, sino de las mejores. Yo la consideraría no de las 17, 19 mejores que voy a comentar, sino probablemente de las 10 mejores. Y como ya mencioné en la introducción, haré una breve referencia a las adaptaciones cinematográficas que ha tenido cada obra. Carrie, debido a su argumento interesante y muy visual, pues no tardó en ser adaptada al cine. United Artists compró los derechos y encargó a Brian De Palma, hasta entonces no demasiado conocido. Había dirigido, por ejemplo, El fantasma del paraíso en el año 1974, para que llevara al cine solo 2 años después esta novela. Carrie se estrenó el 3 de noviembre de 1976. Está protagonizada por Sissy Spacek como Carrie y Piper Laurie como su madre Margaret. Las dos serían nominadas al Oscar como Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria respectivamente. Luego, entre los secundarios destacan Amy Irving como Sue Snell, William Catt, conocido en España como el gran héroe americano en el papel de Tommy Ross, y John Travolta, más tarde conocido por Fiebre del Sábado Noche y muchas otras películas, como Billy Nolan, el novio de Chris. Algunos cambios importantes que hace la película con respecto a la novela es la venganza de Carrie es más limitada, probablemente por razones presupuestarias. En vez de arrasar toda la ciudad de Chamberlain, destruye e incendia exclusivamente el instituto. En la novela, Margaret muere a manos de su hija. Claro, cuando su hija Carrie vuelve a casa, que ha dejado a su madre allí encerrada para poder ir al baile, ahora viene como para mostrar su arrepentimiento diciendo: madre, tenías razón, no tenía que haber ido, pero ella está esperando para matarla con un cuchillo. La hiere mortalmente y en la novela Carrie consigue que se le pare el corazón a su madre, ya que tiene poderes de detener incluso partes del cuerpo de otras personas. Sin embargo, en la película es mucho más visual. Le arroja cuchillos con el poder de su mente y la deja prácticamente crucificada en una puerta. Y bueno, por supuesto, el susto final, que ya, bueno, si alguien no ha visto la película no voy a desvelar,
no está en la novela y es bastante efectivo. Esto por la versión de Brian De Palma, que sigue siendo considerada una de las mejores películas de terror y una de las mejores adaptaciones de obras de Stephen King. Menciono simplemente que ha habido otras adaptaciones posteriores. Carrie ha tenido una segunda parte bastante olvidable y una adaptación televisiva también un poco destacada. Bueno, al menos por lo que se comenta, porque yo no las he visto. Sí he visto la segunda versión de Carrie del año 2013 para el cine. La única actriz lo único que se salva de esta versión es la actuación de Julianne Moore como la madre de Carrie. Lo demás, bueno, naturalmente tiene efectos especiales mejores que 40 años antes, pero y también es una versión adaptada a los nuevos tiempos, en el que el acoso a Carrie se extiende a los móviles y a las redes sociales. Pero por lo demás no resiste la comparación con el clásico de 1976. Sirve para dar a conocer el personaje y la obra a las nuevas generaciones, pero poco más. Por lo que he leído, también hay una versión para plataformas, una miniserie de Carrie en preparación para plataformas. Amazon Prime, creo. Veremos cómo es el resultado. También menciono que llegó a haber un musical de Broadway en 1988, pero fue un fracaso total, ya que solo se hicieron 5 representaciones. Naturalmente tampoco lo he podido ver. Y así pues concluimos con esta primera y exitosa y estupenda novela de Stephen King que animo a todo el mundo a leer y a releer. Como os animo a ver el siguiente vídeo, que aunque muchos pensaréis que lo voy a dedicar a Salem Slot, en realidad va a ser al Resplandor, que es, en mi opinión, bastante superior. Ya comentaré cuando salte algunas de las novelas y no comentaré brevemente de qué tratan y por qué no las incluyo. Pero bueno, eso queda para el próximo vídeo. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.